En el presente video vamos a seguir estudiando filosofía, pero vamos a centrarnos en los sofistas. Seguramente ustedes se preguntan quiénes fueron los sofistas, a qué se dedicaban, si eran una escuela filosófica o qué eran en realidad. Les cuento que los sofistas no se pueden comprender si no los relacionamos con el estado y la situación de Atenas en el siglo IV y V antes de Cristo. Es decir, nosotros tenemos que comprender cómo estaba la situación de Atenas en ese momento, ya que este grupo de pensadores, y decimos pensadores u educadores, porque como veremos en realidad cuesta mucho definirlos, formaron en la historia de la filosofía un movimiento intelectual muy ligado a lo político y también a lo social. En esta obra estamos viendo la muerte de Sócrates, que es una obra pintada por David en 1787. Pero lejos de mostrar esta obra de la muerte de Sócrates, que tiene alrededor a los sofistas, nosotros vamos a centrarnos en lo que era la filosofía, o si se quiere, quiénes eran los sofistas, porque inclusive cuesta mucho decir si han tenido una propia filosofía. Los sofistas eran una especie de revolucionarios, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Una especie de educadores, divulgadores de conocimiento. Divulgadores de conocimiento. ¿Dónde divulgaban el conocimiento? Lo divulgaban en los espacios públicos e inclusive cobraban por sus clases. Por eso no eran muy bien vistos. Ellos trataban de relacionarse con la gente de clases altas para poder sacar más provecho. Pero en cambio les cuento que no eran muy queridos por los verdaderos filósofos, ya que para ellos el conocimiento, es decir, para los sofistas, el conocimiento era algo relativo. Por ende, no les importaba demasiado llegar a la verdad, como le importaba a los verdaderos filósofos. Vayamos a hacer un espacio para que nos quede un poco más ordenado nuestro estudio. Los sofistas, entonces, decíamos que eran educadores, por nombrarlos de alguna manera. Ellos dictaban o divulgaban sus teorías, sus conocimientos, entre comillas, en las plazas o en los espacios públicos. Enseñaban a los jóvenes atenienses a ser sabios. Enseñaban a ser sabios, como si ser sabio, imagínense, se pudiera enseñar. Ahora bien, es decir, nosotros cuando hablamos de que los sofistas eran educadores o enseñaban a ser sabios, ellos lo que hacían eran, si se quiere, impartir el conocimiento para que los jóvenes atenienses o quienes se acercaran a escucharlos pudieran tener o formarse en ciertos temas, sobre todo para participar en los asuntos de la polis, porque recordemos, la situación estaba muy agitada para aquel entonces. Los sofistas se decían a sí mismos maestros de la sabiduría, pero en realidad eran unos truchos totales, eran unos chantas los sofistas. Ellos decían que enseñaban el arte de vivir y también, hay que resaltar, fueron grandes maestros de la retórica, por supuesto, porque eran muy hábiles para persuadir por medio del discurso. Entre los sofistas más importantes, y vamos a hacer un nuevo espacio en nuestra pantalla, vamos a encontrar, por ejemplo, a Protágoras. ¿De dónde? De Abdera. Protágoras de Abdera lo ubicamos desde el 480 hasta el 410 antes de Cristo.
Así como también para nombrar, lo tenemos a Gorgias, que lo vamos a ubicar, Gorgias, disculpen, de Leontini, lo ubicamos desde el 483 hasta el 375 antes de Cristo. Pero sigamos estudiando un poquito más quiénes eran los sofistas. Hablemos un poquito en general sobre lo que creían y qué era lo que predicaban. Por ejemplo, para ellos lo útil, es decir, la utilidad era el criterio básico de la moral y las acciones de cada persona. Era el criterio básico de la moral. Ahora bien, además ellos afirmaban que solo existen individuos y que estos tan solo pueden tener opiniones. Es decir, el hombre tan solo puede tener opiniones. Así cualquiera es maestro de la verdad, imagínense. ¿Y por qué tan solo puede tener opiniones? Porque el conocimiento es relativo. Por eso los grandes filósofos de aquel entonces los detestaban. Ahora bien, ¿qué va a pasar también con los sofistas? Los sofistas también, si se quiere, no solo divulgaban o se creían maestros del saber, sino que, como decíamos, trataban de crear una especie, no de sistema, pero divulgar estas enseñanzas para poder ganar dinero. Pero ¿qué creían también del hombre? Ellos creían que al ser este hombre, parte de la polis, se debía llegar a un consenso sobre las opiniones, sobre lo válido y lo inválido. Por eso se creaba este consenso mediante el dominio de la palabra y el arte de la retórica, de los cuales ellos eran especialistas. Es decir, no solo querían convencer a aquellos a los cuales les enseñaban para que después pudieran pagarles, sino que también creían que las opiniones o por medio de las opiniones se debía llegar a un consenso para, si se quiere, crear un criterio válido posteriormente. Hemos visto más o menos un poco una aproximación a quiénes fueron los sofistas. Para que nosotros nos quede bien en claro, por ejemplo, una de las tesis más importantes de los sofistas va a ser la de afirmar que el hombre es la medida de todas las cosas. Al decir que el hombre es la medida de todas las cosas, es decir también que todas las opiniones son verdaderas, sean mejores unas que las otras. No existe nada más allá de lo sensible, dicen los sofistas, solo hay apariencias engañosas provocadas por los sentidos. Por eso, pensaban los sofistas, no puede existir ningún conocimiento verdadero, todo es lo relativo. Como la verdad depende de cada sujeto, no existe una que valga igualmente para todos los individuos. La verdad es relativa a cada uno y a los diferentes momentos y estados del hombre. Por eso el hombre es la medida de todas las cosas. Cada hombre tiene su verdad provisional y cambiante. Cada uno tiene su propia verdad. Esto, señores, fue básicamente lo que fueron los sofistas. En caso de que ustedes quieran profundizar en este tema, pueden pedirnos opiniones o hacernos sus preguntas introduciendo algún comentario al video. Gracias por acompañarnos hasta aquí y en el próximo video vamos a comenzar a estudiar quién fue Sócrates.